Bienvenidos, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas del canal Edificando para Edificar. En el día de hoy comenzaremos una nueva serie en nuestro canal que se llama Un Salmo para cada día. A través de este devocional seremos desafiados a reflexionar sobre nuestras elecciones y a encontrar bendición en la palabra de Dios. El día de hoy leeremos el Salmo número 1 y vamos a reflexionar en torno a esta palabra. Dice de la siguiente manera: Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos o de los malvados lleva a la perdición. En el día de hoy nos encontramos con un salmo número 1. Este es un salmo de sabiduría, es un tipo de salmo que se caracteriza por enseñar enseñanzas prácticas, enseñanzas morales, que invitan al lector a reflexionar en la forma en cómo vivir, cómo vivimos la vida. Nos animan a vivir en sintonía con la voluntad de Dios y recibir todas las bendiciones por el hecho de vivir en esa dirección. El Salmo número 1 es anónimo en cuanto a su autoría y se divide en dos secciones que están claramente diferenciadas. Primero, la sección número 1 del versículo del 1 al 3, donde nos narra esta primera sección al justo y la bendición del justo. Observamos que se describen las características y actitudes que tiene un hombre justo, cómo él se deleita en la ley del Señor, cómo es una persona que medita en ella de día y de noche. Y aquí se compara al justo con un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace es prosperado. Aquí la imagen que brilla y es una imagen que ilustra prosperidad, que de alguien que está estable, que encuentra su fuente de vida y nutrición en la palabra de Dios. Por otro lado, desde el versículo 4 al versículo 6 existe una segunda sección donde se contrasta al impío, a la persona, al malo, por así decirlo, y los describe a estas personas como son personas que son como paja que es dispersada por el viento, no tiene firmeza, no tiene raíces, y conoce y el Salmo nos enseña que el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Entonces, en este Salmo hay una idea clave. Hay una idea clave que se quiere fijar en nuestras mentes, y la idea clave fijar en nuestras mentes es que hay una dicha en el hombre que se deleita en la ley del Señor. Hay una dicha en el hombre o la persona que se deleita en la ley del Señor, en el que medita en ella de día y de noche. La idea clave es a fijar en nuestras mentes que al caminar en justicia y al apartarnos del mal, encontramos bendición y prosperidad en nuestro diario vivir. La elección de nuestro camino tiene un impacto significativo en nuestra relación con Dios y en las consecuencias que vamos experimentando. Entonces, el primer punto es: deleítate en la ley del Señor. Salmo 1 comienza alentándonos a encontrar nuestra satisfacción y gozo en la ley de Dios. Cuando nos deleitamos en sus mandamientos, cuando nos deleitamos en sus principios, descubrimos que nuestras prioridades y nuestros deseos van a cambiar. Nuestra vida toma una dirección. Entonces, ahí te quiero invitar a
meditar la palabra del Señor, tomemos tiempo diariamente para leer y meditar en la palabra de Dios. Cuando lo hacemos, nos llenamos con su verdad, nos llenamos con su sabiduría. Ella nos guía a tomar decisiones que honran a Dios. El segundo punto que me gustaría reflexionar contigo es que evitemos el camino del impío. El Salmo nos advierte sobre el peligro de seguir el camino de aquellos que se apartan de Dios y que rechazan su ley. El camino del impío solo conduce a una ruina, a una separación de Dios, de su persona. Si bien no está claro en el Salmo quiénes son los impíos, el Salmo 1 no proporciona una descripción detallada de quiénes son los impíos o los pecadores, pero sí se refiere a un tipo de persona que es contrario a la voluntad divina, que no se deleita en la ley de Dios como si lo hace el justo. Y en algún sentido se puede aplicar a todas esas personas que rechazan a Dios y las Escrituras como palabra de Dios. Entonces, ahí la reflexión que nos lleva a hacer el Salmo 1 es examinemos quiénes son nuestras amistades, quiénes son nuestras influencias. Aquí es vital discernir qué estamos escuchando y alejarnos de aquellos que nos apartan de la verdad de Dios. En tercer lugar, me gustaría invitarte a reflexionar como el Salmo nos invita a meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Aquí hay una disciplina cristiana que transforma nuestra mente y nuestro corazón. Cuando lo hacemos constantemente, nuestra fe se fortalece y nuestras acciones se alinean con la voluntad de Dios. Entonces, una aplicación para el día es: apartemos momentos para meditar en la Biblia. Durante el día, apartemos esos momentos para escuchar la voz de Dios. Podemos memorizar versículos bíblicos que nos guíen y que nos ayuden en estas situaciones diarias. Y el último punto que me gustaría resaltar de este salmo es que se nos habla de una imagen de un árbol que es fructífero y se nos habla de un tamo o de una paja que es dispersada. Y el Salmo 1 utiliza imágenes poderosas para describir las consecuencias de nuestras acciones. Entonces vemos al árbol que es representado como un justo, el justo que es representado como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, es decir, está firme, está fructífero, y se nos presenta un contraste con el impío, que es como un tamo, una cascarilla, de alguien que no tiene raíz ni propósito. El tamo era la cascarilla o la paja que quedaba después de trillar el trigo. Entonces la imagen que se nos representa es la de algo ligero, que no tiene sustancia, que es llevado fácilmente por el viento, que no tiene raíces, que no tiene estabilidad. Entonces ahí la pregunta es para reflexionar sobre las metas y sobre los resultados de nuestras acciones. ¿Estamos buscando ser fructíferos en nuestra relación con Dios y con los demás? O a veces nuestras decisiones carecen de propósito, de durabilidad. Entonces, la invitación del Salmo es a considerar la ley de Dios, a meditar en ella diariamente, a pensar en ella diariamente y a reflexionar continuamente sobre ella. De esta manera el Salmo número 1 es puesto de los primeros, es puesto en primer lugar, es el primer salmo en el Salterio, es el primer salmo en el libro 1 del Salterio que conocemos como Salmos, y su invitación está ahí en realidad. Quiere invitar al adorador a reflexionar en cómo debe acercarse a Dios. El Salmo 1 y el Salmo 2 se han visto como dos pilares o como un pórtico en el cual el adorador atraviesa para poder ir avanzando con el resto de los salmos. Y el primer pilar de esta puerta para poder entrar al Salterio es
medita en la ley de Dios. El Salmo nos lleva a reflexionar en cómo el justo vive su vida y en cómo la persona que no conoce a Dios vive su vida, y muestra que el hombre o la persona que vive su vida considerando a Dios y su ley en todos sus caminos es una persona dichosa. Así es que te invitamos a considerar este salmo en este día. La idea es que si buscamos la ley de Dios y meditamos continuamente en su palabra, vamos a ir experimentando su bendición en cada aspecto de nuestra vida. Y este salmo es un recordatorio constante de que para tomar decisiones en la vida, para ser sabios en la vida, es importante considerar las Escrituras. Bien, hasta aquí nuestro devocional del día de hoy. Recuerda que Edificando para Edificar es un espacio para crecer nuestra fe, para conocer más a Dios, y nos alegra haber compartido este devocional contigo. Nos veremos en el próximo episodio en esta serie de devocionales diarios, un salmo para cada día. Nos vemos, que Dios te bendiga.